Bien, estuvimos viendo el siguiente ejercicio en el cual el resultado era x pertenece de menos infinito a menos 1, ¿sí? Entonces queda como tarea para ustedes seleccionar cualquier valor de este intervalo, ¿sí? Y reemplazarlo acá y se van a dar cuenta que cumple. Y si vos seleccionas un valor de este intervalo, nos vamos a dar cuenta que no va a cumplir con esta, digamos, desigualdad. Continuamos. Los otros ejercicios queda para ustedes. Intenten resolverlos. Si tienen duda, lo van a ver el día jueves con Vivi. Y si no, de última lo ven conmigo el día lunes. Ahora vamos a hablar sobre el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Voy directo a la definición, ¿sí? Si no se entiende, luego con los ejemplos que dé, creo que se va a cerrar mejor la idea, ¿sí? Bien. Por ejemplo, nosotros tenemos cualquier número real. Ese número real va a ser esta X, ¿sí? Y esa X está encerrado entre dos barras, entre dos líneas verticales. Este es el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número va a ser el mismo si ese valor es mayor a cero. Podría ser un 7, un medio, etcétera, cualquiera, cualquier número real, ¿sí? Ahora, el valor absoluto de ese número va a ser cero si X vale cero. Es decir, el valor absoluto de cero es cero. Pero el valor absoluto de ese número va a ser igual a menos x. Es decir, esa x que vos tenés lo multiplicás por un menos y ese va a ser su valor absoluto, siempre y cuando la x que está dentro, ¿sí? Es menor a cero. La mayoría ve esa definición en los libros y no lo entienden, ¿sí? Porque dice arriba está positivo, abajo negativo. Pero vamos a hacer algunos ejemplos para que se entienda toda esta definición. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos a considerar el número 7, ponele. Entonces, primer ejemplo. Tenemos el número 7 y yo te pido el valor absoluto de ese número. Entonces, vos lo encerrás en dos líneas verticales. Listo. ¿Cuál es el valor absoluto de 7? Vamos a la definición. Ese número que está dentro de las barras, de las dos barras, ¿es mayor a 0, es igual a 0 o es menor a 0? Es mayor a 0. Entonces, lo escribís igual. Vamos con otro ejemplo. El valor absoluto de menos 8. Ese número que está dentro de las barras, ¿es mayor a 0? No. ¿Es igual a 0? No. Es menor a 0. Entonces, eso es igual al mismo número, pero multiplicado por menos 1. Es decir, este mismo número que está acá, lo multiplicas por un menos, porque me lo dice la definición, ¿sí? Si la x que está dentro de la barra es un número negativo, en este caso es menos 8, entonces lo igualás a ese mismo número, porque acordate que x vale menos 8, lo multiplicas por menos. Entonces, menos por menos, ¿cuánto nos da? Más, y eso resulta 8 positivo. Bien, continuamos. Vamos con un tercer ejemplo. Creo que alguien activó su micrófono. No sé si fue por error o tiene alguna consulta. Fui yo, profe, perdón, yo lo desactivo. No hay drama. Continuamos. Tercer ejemplo. El valor absoluto de 0. Ese número que está entre dos líneas verticales, ¿sí? O esas dos barras, es 0. Entonces, ¿cuánto vale el valor absoluto? 0. Vamos con un último ejemplo, cuarto. El valor absoluto de 7 cuartos. ¿Cuánto es? Bueno, 7 cuartos es positivo, entonces lo escribís igual. Listo.
Conclusión, mientras que van copiando. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? El valor absoluto de un número siempre es positivo, siempre. Siempre es positivo, ¿sí? A excepción del cero. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque algunos piensan que el cero es positivo. Eso es falso. El cero no es ni positivo ni negativo, ¿sí? El cero no es ni positivo ni negativo. El cero es neutro, no tiene signo. Bien, espero se haya entendido todo esto. Perdón, no entendí el último ejemplo. Bien, el valor absoluto de 7 cuartos, ¿sí? Como 7 cuartos es un número positivo, es el mismo número, su valor absoluto. Porque es positivo, Ok. ¿sí? Ok. Únicamente cuando ustedes tengan un valor negativo, siempre se convierte en positivo. El valor absoluto lo único que hace es al negativo convertirlo en positivo y al positivo lo deja tal cual. ¿Y por qué? Porque valor absoluto tiene que ver con distancias y las distancias no pueden ser negativas por esa razón. ¿Sí? Hay mucho más contenido teórico, pero no viene al caso. Con esto les alcanza. El valor absoluto de cualquier número siempre es positivo. A los negativos los convierte en positivo y al positivo lo deja tal cual. Listo. Esa es la idea. Veamos algunos ejercicios de la guía y voy mencionando algunas fórmulas a la vez. Podemos ver el ejercicio 10 de la guía. Vamos a resolver el 10A. Nos da un conjunto A mayúscula y nos dice X pertenece a los reales tal que el módulo de X es igual a 9. Bien. Voy a escribirles una fórmula. Que es el siguiente. Cuando ustedes tengan el valor absoluto de cualquier número igual a, es decir, cuando ya se les dé una ecuación, por fórmula esto es si, solo si, x es igual a menos a, o x es igual a. Esta es una fórmula, ¿sí? Esto lo tienen que agregar a su machete. El módulo de x igual a es igual a ese número pero negativo o a ese mismo número positivo. Entonces, con esta fórmula nosotros vamos a poder resolver este ejercicio. Porque en este ejercicio lo que nos piden es resolver esta ecuación. El módulo de x es igual a 9. Entonces, fíjate que a es este 9, ¿sí? Entonces, por fórmula, ¿qué puedes decir? Puedes decir x es igual a menos 9 o x es igual a 9. Listo. X es igual a menos 9 o x es igual a 9. ¿Y esto por qué? Por fórmula. Ahora, si uno lo analiza, se da cuenta, porque dice, bueno, ¿qué ocurre si x vale menos 9? ¿Qué habíamos mencionado anteriormente? ¿Qué hace el valor absoluto? El valor absoluto lo que hace es al negativo convertirlo en positivo. Entonces, esta x puede ser negativo, porque el valor absoluto de menos 9 es 9, por la definición que vimos anteriormente. Y si yo considero el 9 positivo, bueno, se conserva. Se dan cuenta como que tiene sentido todo esto, porque el valor absoluto lo único que hace es al negativo convertirlo en positivo, y si es positivo, lo deja tal cual. Profe, ¿Sí? ¿y qué sería el valor absoluto? O sea, una definición de valor absoluto. Bien, aparte de lo que yo les acabé de mencionar, más que todo tiene que ver con distancias. Por ejemplo, si uno realiza una recta numérica, ¿sí? Para que ustedes entiendan, si ustedes realizan o grafican una recta numérica,
¿qué nos está informando o qué nos pide esta ecuación? Todo lado de x que tiene una distancia de 9 unidades, pero con respecto al 0. Y acá vos tenés el 9 y acá vos tenés el menos 9. ¿Cuántas unidades de distancia hay acá? 9 unidades. ¿Cuántas unidades de distancia hay acá? 9. Entonces, por esa razón, esta x puede ser menos 9 o puede ser esta x 9, porque con respecto al 0 hay una distancia de 9 unidades. Eso es lo que se refiere valor absoluto. Distancia, pero con respecto al 0. ¿Y por qué con respecto al 0? Porque el 0 es neutro. El 0 es lo que divide a los positivos de los negativos y viceversa. ¿Sí? Sí, gracias. Una pregunta del ejercicio. Sí. Entonces, el resultado del ejercicio sería x igual menos 9 y x igual 9. Exacto. X igual a menos 9 o, esto es una O. X igual a menos 9 o X igual a 9. Ok. Si ustedes lo desean representar de otra manera, podría ser el siguiente. X pertenece al siguiente conjunto, que contiene al menos 9 y al 9. O sea, lo puedes representar de esta otra manera también. Listo. X pertenece a menos 9, perdón, X pertenece a menos 9 o podría pertenecer a 9. Lo puedes dejar de esta manera o de esta otra forma, como ustedes prefieran. Bueno, continuamos. Veamos otro ejercicio, pero voy a mencionar otra fórmula más. Fórmula. Módulo de x es menor a A, si solo si x es menor a A y a la vez x es mayor a menos A. Ahí tenemos una fórmula. Vamos a tomar como ejemplo el siguiente ejercicio de la guía, el 10b. Nos da un conjunto numérico B que nos dice x pertenece a los reales tal que el módulo de x es menor a 1. Entonces, observemos. Este 1 es A, ¿sí? Porque nos dice el módulo de x menor a 1. Entonces, utilizas esta fórmula que está acá. Esta fórmula usted lo tiene que agregar a su machete, ¿sí? Entonces, vos decís x es menor a 1 y x es menor, perdón, x es mayor a menos 1, siguiendo la fórmula matemática. Listo. Ahora, ¿esto lo podés representar en intervalo? Sí. Podés decir x pertenece desde menos 1 hasta 1. ¿Y por qué entre paréntesis? Porque no tiene la raya en la parte inferior. Por esa razón. Si a alguno de ustedes les está costando entender por qué de esta representación voy a esta, podés graficar o construir una recta numérica. Construís una recta numérica y podés decir, acá está el menos 1 y acá está el 1. Y bueno, esto que está acá lo podés construir de esta forma. Y listo. Dejo unos segundos para que termine de copiar. Profesor, tengo una duda. Sí, decime. Cuando pusiste que X pertenece al conjunto de menos 1 y 1, ¿van entre paréntesis o corchete o es lo mismo? Perdón, medio que se cortó. ¿Podés repetir? Disculpa, cuando pusiste que X pertenece al conjunto de menos 1 y 1, ¿va entre paréntesis o en corchete o es lo mismo? Buena consulta. En este caso va entre paréntesis. Va entre paréntesis porque no tenés la raya en la parte inferior de la desigualdad.
En cambio, si esto fuera todo lo contrario, me refiero a lo siguiente. A ver, un segundo. Si ustedes tuvieran el siguiente escenario, ahí sí cambia, porque te dice menor o igual. Entonces, como tenés la raya en la parte inferior, esto es cerrado. Y la fórmula cambia, pero cambia de la siguiente forma, ¿sí? Es únicamente lo agregas el igual. Esto sería x menor o igual a 1 y esto sería x mayor o igual a menos 1. Observen cuál sería el cambio. Como tiene una raya en la parte inferior, lo agregas únicamente. Y la fórmula es la misma. Y en este caso, cuando vos querés construir una recta numérica, esto sería desde menos 1 a 1. Y en este caso, como tienen la raya en la parte inferior, o dicho de otra manera, en el gráfico están pintados estos círculos, vos decís x pertenece desde menos 1 cerrado a 1 cerrado. Eso sería, digamos, la diferencia en trabajar en el caso de que el módulo de x sea menor a 1 y en el caso de x que sea menor o igual a 1. Tienen las dos, digamos, formas que se les puede presentar a ustedes. Profe, ¿Sí? Profe, entonces, esta fórmula se usaría, esta última que diste, se usa solo cuando está el signo de mayor o menor y la anterior se usa para cuando es una igualdad. En el caso anterior sí, era únicamente igualdad y esto es cuando quiero hacer referencia a menor o a menor igual. Me faltaría ver el caso cuando es mayor. Ah, listo. Gracias. De nada, creo que había otra consulta más. no, era lo mismo, era lo mismo. Genial. Vamos a ver un segundo. Bueno, pensé que era una consulta por el chat. No era una consulta. Bueno, de nada. Continuamos. ¿Y qué ocurre si, por ejemplo, yo tengo el caso de mayor? ¿Sí? Vamos a crear un ejercicio que esté fuera de la guía. Podríamos pensar en el caso de mayor. Pero antes de eso voy a mencionarles la fórmula a utilizar. Si nosotros tenemos el módulo de un número que es mayor o igual a A, entonces puedo decir que esto es sí, solo sí. Esto es un símbolo matemático que se lee sí, solo sí. X es menor o igual a menos A o X es mayor o igual a A. Acá lo único que hice fue agregar el símbolo igual. Si no existiera el símbolo igual, es análogo. O sea, simplemente le quitas la raya en la parte inferior y listo, como el caso anterior. ¿Sí? Todas estas fórmulas tienen que ir en su machete. Todos. Las fórmulas las vamos a poder utilizar sin ningún problema. Bien, veamos un ejemplo. Podría ser, veamos, módulo de x mayor o igual a 4. Ponele. Entonces, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? Me doy cuenta que 4 es A. Entonces sigo el diseño de la fórmula. ¿Qué nos dice? El número que está dentro de la barra es menor o igual a este mismo número, pero con signo negativo, siguiendo la fórmula. Lo único que hago es seguir la fórmula. O esta X que está acá es mayor o igual a este mismo número, pero con el mismo signo. O sea, prácticamente lo mismo. Lo único que hago acá es quitar la barra y acá lo único que hago es cambiar el sentido, pero con signo negativo. Y eso porque todos tienen una explicación, pero no vamos a entrar en detalle porque lo que se quiere esta materia no es cómo surgieron esas fórmulas, porque eso lo ven en exactas. Lo que nosotros necesitamos es saber utilizar esas herramientas matemáticas. Eso es lo que necesitamos en esta materia.
conocer todas las herramientas matemáticas y saber utilizarlo, no cómo surgieron. Eso no interesa. Yo igual lo podría hacer, pero va a demandar tiempo y mejor aprovecharlos en otras cosas. Y recuerden que el módulo tiene que ver con distancia, digamos, al cero, que es el origen de coordenadas. Me olvidaba, si ustedes desean, lo pueden representar como intervalo, y como intervalo sería x pertenece desde menos infinito hasta menos 4 cerrado. Esta O significa unión. Luego desde 4 cerrado, porque tenés la raya en la parte inferior, a más infinito. Listo. Y tenemos resuelto el ejercicio. Nos falta ver la última parte. Distancia entre dos puntos. Y con esto estaría cerrando toda la práctica número 1. No se asusten. Estoy cerrando prácticamente todo, digamos, el contenido teórico de la práctica 1. Si falta algo más, bueno, ya lo ven el día jueves con Vivi. Y el día jueves con Vivi van a seguir resolviendo ejercicios de estos temas, ¿sí? O sea, como quien dice, yo te doy toda la parte, digamos, teórica necesaria, ¿sí? Si en el caso existiera examen final oral, o sea, yo te doy todo lo necesario y el día jueves, más que todo, es reforzar todo lo que vieron conmigo el día de hoy. Por ahí puede haber novedades, puede haber, pero pequeñas novedades. Pero tiene que estar presente también lo del día jueves, porque es más que todo, hay muchos ejercicios que yo no los resuelvo el día de hoy por el tema del tiempo, ¿sí? Bien, más que todo me enfoco en la parte teórica o en las fórmulas que ustedes necesitan para resolver los ejercicios. Bien, vamos a ver el último tema que corresponde a la guía práctica 1. Distancia entre dos puntos. Vamos a hablar sobre distancia entre dos puntos. Si nosotros tenemos un punto A y tenemos otro punto B y queremos encontrar la distancia entre esos dos puntos, bueno, puedes unir estos dos puntos mediante un segmento y poder utilizar una fórmula matemática para poder encontrar la distancia entre esos dos puntos. Da igual si yo digo, voy a encontrar la distancia del punto A al punto B. A decir que si estoy calculando la distancia del punto B al punto A, cualquiera de estas dos representaciones es lo mismo, porque yo puedo estar parado acá y es lo mismo calcular la distancia de este punto a este punto, a decir que si yo estoy ubicado en este punto es lo mismo, si yo comienzo a calcular la distancia de este punto a este punto es lo mismo, ¿sí? Como que es indiferente por dónde empezás. Es por eso que estas dos representaciones, o sea, es lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es esa fórmula para encontrar la distancia entre esos dos puntos? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Pero antes de continuar, me olvidaba mencionarles que este punto A es un par ordenado. Podría ser x1 y 1. Y este punto B va a ser otro par ordenado. x2, punto y coma, y 2. Vamos a recordar, todo par ordenado tiene dos componentes. La primera componente siempre es una x y la segunda componente siempre es una y. Lo mismo ocurre acá. La primera componente es una x y la segunda componente es una y. Entonces, esos puntos son pares ordenados. ¿Qué fórmula necesitas para encontrar la distancia de esos dos puntos? La siguiente fórmula. A y B lo puedes escribir como subíndices si desean, ¿sí? Esto es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Dejo unos segundos para que termine de copiar, porque esta fórmula es fundamental.
Bien. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Para ver cómo utilizar esta fórmula matemática. Vamos a la guía y vamos a seleccionar el ejercicio número 12. ¿Qué nos dice el ejercicio número 12? Nos pide calcular la distancia entre dos puntos, entre el punto A y el punto B. El punto A, vamos a resolver el 12A, ¿sí? El punto A tiene las siguientes componentes o las siguientes coordenadas. 1, 1. El punto B es -1 y 1. Si me equivoco, me corrigen. -1 y 1. Bien. Ahora, nos piden calcular la distancia entre esos dos puntos. Nos piden calcular la distancia entre esos dos puntos, ¿sí? Entonces, vamos a calcular. La distancia del punto A al punto B es igual la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. La pregunta es, ¿quién es x1, quién es x2, etcétera? Ustedes lo definen, porque yo podría decir, el punto A, bueno, sus componentes son, este es x1 y este es y1. Entonces, si este es el punto B, yo podría decir que esto es el x2 y esto es y2. Ustedes en casa, ¿qué van a hacer? Hagan lo siguiente, al punto B, al -1 lo van a llamar x1 y al 1 lo van a llamar y1. Y viceversa, acá al 1 lo llamás x2 y al otro 1 le llamás y2, ¿sí? Háganse el cambio. Entonces, cuando ustedes lo van a reemplazar acá en la fórmula, es únicamente hacer los cálculos. x2 es -1, x1 es 1, y2 vale 1, y 1 vale 1. Entonces la distancia de estos dos puntos va a ser el siguiente. Acá te va a resultar 0. Te va a quedar -2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces la distancia del punto A al punto B es -2 al cuadrado. Acordate que todo número negativo elevado a un exponente par siempre es positivo. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada de 4? 2. Y tenemos resuelto el ejercicio. Bueno, chicos y chicas, nos quedan prácticamente 10 minutos. No se retiren. Hemos terminado con la clase, pero va a ingresar el jefe de la cátedra, que es Gustavo Rosomando. Quiere saludarlos y decirles algunas palabras. Así que no se retiren, por favor. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer. Profe, ¿Sí? quería preguntarle, ¿usted con más o menos con cuánta distancia de tiempo sube los videos a YouTube de las clases? El día miércoles va a estar a primera hora. El día miércoles en la mañana va a estar subido a mi canal de YouTube. Ok, gracias. De nada. No subo el martes porque el martes también doy la clase en vivo. ¿Sí? Decime. ¿Aló? Sí, decime cuál es tu consulta. Entonces es indiferente lo que elijamos de poner x1 y 1, o sea, es indiferente. Sí, es indistinto, sí. Profesor, Sí, decime. Bueno, creo que se cortó. Veamos, creo que lo consulta por el chat. Hola, profe, consulta. Sí. Yo nada, ingresé hoy justo a la clase. La guía, ¿dónde la puedo conseguir? ¿La mandé al grupo WhatsApp? ¿La puedo descargar e imprimir? La guía lo puedes encontrar en el campus virtual, ¿sí? El CBC. Ahí te Sí. aparecen todas las guías y lo puedes descargar y lo puedes imprimir si preferís. Ah, listo, perfecto, gracias. De nada. Si alguno de ustedes no puede ingresar al campus o tiene problema para descargarlo, me avisan por el grupo y se los comparto, ¿sí? Sí, decime, Raimundo, te escucho.
Me parece que tiene problema de conexión. Me parece que siempre quiere consultar algo, pero se desactiva. Este símbolo que está acá es un símbolo, digamos, personal que no tiene ninguna importancia. Es el símbolo que yo utilizo para indicar que algo para mí ha concluido. Pero no le den bola a este símbolo, ¿sí? No significa nada, nada importante, ¿sí? Sí. Sí, decime, Raimundo. No, creo que tiene mucho problema para que pueda hacer la consulta. Raimundo, mejor haceme la consulta por el chat de Zoom, ¿sí? Mejor haceme por ahí la consulta, porque va a ser muy difícil continuar de esta forma. A ver, un segundo, vamos a ver si ya se encuentra en línea Gustavo Rosomando. Hola, ¿qué tal, Isaías? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo, bien. Bueno, te dejo unos minutos, dado que nos queda 5 minutos para cerrar el Zoom y prácticamente yo he concluido con la clase, ¿sí? Así que te dejo, Gustavo, para que te presentes. 2 minutos nada más, 2 minutos. Muchísimas gracias, Isaías, por darme esta oportunidad. Estaba viendo que son un montón. Sí. Bueno, te agradezco de nuevo, Isaías. Sí, 96, 95, bueno. Te agradezco muchísimo, Isaías, por este ratito. Quería presentarme nada más que para que me conozcan, para que vean que, bueno, yo soy Gustavo Rosomando, soy el titular. Somos un equipo, junto con Isaías, estuvimos trabajando, junto con todo un equipo, somos un montón de profesores que estuvimos trabajando para que ustedes puedan tener clase en esta virtualidad. Se hizo un esfuerzo muy grande, les voy a contar que se hizo un esfuerzo muy grande, así que les voy a pedir a ustedes que lo tomen todo con responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que estudien, que por favor estudien, sigan todas las clases de Isaías. Cualquier inconveniente que tengan, se comunican con Isaías. Isaías en 2 minutos se va a comunicar conmigo, me va a decir el inconveniente que ustedes tienen. Aprovechen los videos que se han armado, todo, por favor. Aprovechen las clases también del Centro de Estudiantes, colabora con la facultad dando clases también así virtuales, nos ha estado dando una mano terrible, así que aprovechen también las clases que les da el Centro de Estudiantes. Una duda que quizás no se atreven a preguntarle a Isaías porque les da cierta vergüenza, los chicos del Centro de Estudiantes son chicos más jóvenes, 20 y pico de años, así que quizás con ellos tienen más confianza, trabajan con nosotros, son de confianza mía, así que también puedes preguntarles a ellos. Así que bueno, recuerden 2 evaluaciones y un final. En el final se les va a tomar un pequeño oral. No se asusten. Me han dicho que se asustan por los orales. No se asusten el oral. El oral es nada más que para ver si ustedes realmente hicieron el examen. Sí, sabemos que en esta virtualidad uno puede reemplazar a una persona. Yo puedo reemplazar y pedirle a otro que rinda el examen. Se puede hacer. Esperamos que no lo hagan. Si lo hacen, si alguna persona lo hace, eso nos vamos a dar cuenta en el final oral, ¿sí? Porque no vamos a hacer en el final preguntas difíciles, con nada complicado, no. Queríamos saber nada más, evaluar si realmente ustedes fueron los que realizaron el examen. Ahí se va a ver, ¿sí? Pero de vuelta, aquel que estudie y haga todos los ejercicios y siga todas las clases, es nada más que un trámite. No tengan miedo, porque me ha llegado versiones, mira, los chicos tienen miedo. No, miedo para nada. Si ustedes lo tomaron con responsabilidad, nos vamos a dar cuenta enseguida. Este chico estudió, fue él el que hizo el examen, listo, se va a aprobar enseguida. ¿Estamos? Así que bueno, somos, como siempre digo, somos todos un equipo. Isaías es parte del equipo, yo soy otra parte del equipo, lleva mi nombre la cátedra, pero nada, somos todos iguales. Somos un equipo y ustedes también. Si a ustedes les va bien y aprenden, ustedes seguramente el día de mañana van a decir con Rosomando, me fue bien y aprendí y aprobé la materia. Y va a hablar muy bien de nosotros. ¿Está? Así que bueno, chicos, muchísimos éxitos. Isaías, no te robo más tiempo, así si vos te querés despedir. Así que no sé si querés agregar algo. No, yo ya concluí con la clase y solamente desearles un buen inicio de semana para todos y para todas y a estudiar. Lo mismo. Muchas gracias, Isaías. Gracias, Gustavo, por tu tiempo. Gracias. Igual. Gracias a vos, Isaías.
Chao, chao. Chao, profe. Gracias, chao. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, chao.